Continuamos con Locura y Realidad hasta las 18. Tenemos conectado a Nicolás Kleiner. Él es estudiante de Comunicación Social en Orientación de Planificación de la Universidad de La Plata y escribió un libro, un ensayo sobre el discurso político argentino, y nos va a contar un poco de qué trata su trabajo. Buenas tardes, Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un saludo allí. Bueno, estuve leyendo la Gacetilla. A veces en los 70, en los 80, el discurso político estaba más basado en la gimnasia que tenían los políticos por el comité, por la unidad básica. Uno piensa rápido en Perón, en Balbín, en Alfonsín, a un discurso político en los últimos 15 años que está muy atravesado por redes sociales, por asesores, por gestualidad, por un montón de otras cosas, ¿no? Claramente, sí, bueno, como vos mencionás, hay un gran cambio, digamos, un giro articulatorio teórico y práctico en lo que fue el siglo XX y el siglo XXI, digamos. Claramente la política ha cambiado. Yo creo que en este contexto de posmodernidad, digamos, la política se ha vuelto más un factor emocional. De hecho, yo identifico en el libro, un quiebre en la década de los 90, allí con la mediatización de la política, la época neoliberal de la Argentina. Todos recordamos esa lamentable época de nuestro país. Y a partir de allí vemos que la política ha tomado otro giro articulatorio que capaz hoy en día, por ejemplo, las manifestaciones de resistencia, los grupos subalternos, los que ahora denominamos las minorías, se manifiestan de una forma completamente distinta a lo que podría haber sido la década del 70, con una forma de política más de acción directa, una guerra de guerrillas, un contexto de guerra fría. Entonces, justamente lo que intento ver a partir de esos sucesos históricos es el discurso político y cómo opera en distintos contextos, ¿no? Hablamos de Guerra Fría, hablamos de caída de la Unión Soviética, hablamos de posmodernidad, de mediatización de la política, de redes sociales. Bueno, es un amplio espectro, digamos. Yo parto de la tesis que el discurso político es un discurso retórico, digamos, intenta interpelar al interlocutor, convencerlo, digamos, y desde allí parte un desarrollo teórico mediante el cual intenta ver o intenta vislumbrar cómo opera dicho discurso. Obviamente que no es lineal, no es sistemático, o sea, el proceso, como vos bien describías, pasa desde una postura histórica cambiante, los 70, los 80, los 90 y la gran caída de la Unión Soviética y el gran cambio de paradigma que hubo, ¿no? ¿Cuánto crees que influye en el discurso político? Uno recuerda, estoy pensando, mientras vos hablabas, pensaba en los discursos de Perón, desde Puerta de Hierro y desde cuando volvió a la Argentina. Pienso en esos discursos famosos de Balcón, pienso en los discursos de Alfonsín, en campaña, citando el preámbulo de la Constitución y hablando mucho, bueno, de las bases de la democracia. Y lo traslado a los discursos tal vez que escuchamos hoy en el Congreso, por ahí, de personas que no vienen de la política tradicional, sino que se los denomina outsider, digamos, y cómo también a veces lo marcan, la agenda la marcan las redes sociales, o el discurso ha cambiado también respecto. ¿Cuánto crees que tiene influencia en el discurso político justamente que gente que tal vez no es de la política tradicional intervenga? Yo creo realmente que, bueno, ahí mencionaste varias cosas, ¿no? Los outsiders son un fenómeno claramente nuevo, por así decirlo, digamos. Yo creo que el establishment político, digamos, o los aparatos estatales, la división de poderes, ha perdido una legitimidad que da paso a intentar sustraer lo político de la gestión. No sé si se entiende bien lo que digo. Es decir, buscamos gente que tiene apariencia más técnica y menos discursiva porque hay un desdén claro hacia la vieja política o hacia los tradicionalismos, por así decirlo, ¿no? Vemos Trump, vemos incluso a Macron, vemos incluso aquí el caso de Mauricio Macri, que justamente toda esa burocracia o ese gran aparato consolidado despierta como esa noción de que la vieja política o de la política discursiva es algo obsoleto. Yo en ese caso lo que hago es analizar el sentido, no es que caigo en un juicio de valores de decir esto está bien o está mal. Son formas de hacer política y son cosas distintas, digamos. Pero no olvidemos que la gestión es un término que proviene del marketing, es decir, la gestión no es necesariamente política. Y lo que yo adheriría a esto, quizás es una pregunta muy amplia, incluso diría que mi respuesta es insuficiente a una problemática tan grande, pero lo que podría decir es que no se puede sustraer un discurso político de la gestión, ya que tienen que ir las dos cosas de la mano. Si no pasa lo que le ha pasado al gobierno de Mauricio Macri, que no pudo generar un consenso en la población y tuvo un gobierno con muchos otros matices y muchos otros bemoles, un gobierno deficitario en torno a lo discursivo, digamos, que es a mí lo que me compete analizar. Ha habido grandes cambios a lo largo de la historia y me parece que ese es el fenómeno que ahora nos está involucrando y nos está interpelando. Luego, bueno, veremos qué es lo que pasa después de esta pandemia. En el discurso político me da la sensación, así con mucha ignorancia lo digo,
que también hay un factor que cambia mucho es si es, por ejemplo, alguien que tiene a cargo el Ejecutivo, gobernador, pienso rápido en un gobernador, un intendente, un presidente, un jefe de gabinete que tiene una gestión a cargo, una administración, a los discursos de legisladores, tal vez que hablan en el Senado, hablan en la Cámara de Diputados, que también analizaste una diferencia, encontraste una diferencia en la forma en la que se expresan, a una línea que tenga que ver con esto. Sí, claramente. Bueno, el rol de legisladores, digamos, es que muy antiguo. Ahora, yo me tendría que remontar a la Ilustración, a los movimientos del siglo XVIII, para decir el arte de la legislación, cómo nace desde un principio moderno tal cual lo conocemos. Ahora, yo iría a los términos de Rousseau, por ejemplo, que el legislador no tiene que cobrar bajo su propia órbita, bajo su propia ética personal, si tiene que hacerlo en representación del pueblo. En efecto, como diría el mismo autor, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general. El legislador tiene que representar dicha voluntad. No debe, digamos, poner su propia subjetividad en cuanto al voto, en cuanto a la legislación o la aceptación o no de un proyecto de ley. Y en ese caso creo que el Poder Legislativo se diferencia claramente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiende a ser un poco más, si se quiere, cerrado. Ahora, el discurso del Poder Ejecutivo, salvo disidencias que pueden ser ocasionales, como lo podemos ver ahora con ministros, tiende a ser bastante unívoco, es decir, asume con un discurso de campaña y luego que quizás lo cumple, no, pero el sentido tiende a ser bastante unívoco. No obstante, si salimos de las esferas institucionales y empezamos a indagar sobre incluso los movimientos sindicales, los movimientos sociales que podemos denominarlos como paraestatales, quizás allí encontraríamos también un discurso político articulado, pero no desde los aparatos estatales. No obstante, el Poder Ejecutivo tiene a ser más dogmático, en tanto no va a poner en duda su propio rol. Tampoco diría yo el Poder Legislativo, es decir, un Estado rara vez pone en duda su propio rol y nunca dicen, bueno, pero hay otros tipos de democracia, capaz la democracia representativa como la conocemos no es tan eficaz como nosotros creemos que es. Bueno, digamos, todas esas cuestiones capaz de con un debate un poco más crítico, que uno no ve en la Cámara de Diputados, no ve en el Senado, sino que tiende a haber un poco más de chicanas y agravios personales y cosas que, bueno, creo que a nosotros como sociedad no nos hacen tan bien, diría yo. Nicolás, ¿dónde se puede adquirir el libro? ¿Cómo es la comercialización? ¿Tenés redes sociales? ¿La querés recordar? Por ahora, como están las cosas, estamos viendo cómo están los comercios aquí en el conurbano bonaerense. Yo soy de Berazategui, localidad de Ranela. Ahora está en Mercado Libre, ensayo sobre el discurso político argentino. Si no, en mi Instagram yo lo estaba difundiendo bastante, Nicolás Lona, L-O-N-A. Y bueno, cuando abran las librerías de lo que es Quilmes, Berazategui, Avellaneda, va a estar allí, quizás en algunas librerías de la capital que aún no sabemos, pues bueno, todo el contexto de pandemia que estamos atravesando. Bueno, entonces le recordamos a la gente, Nicolás Lona Kleiner, el ensayo sobre el discurso político argentino, como bien decía, en Mercado Libre, sino en Nicolás Lona en Instagram lo pueden seguir y adquirir este ensayo. Te agradezco mucho, Nicolás, por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba Nicolás Lona Kleiner. Tenemos el segmento Centennial, lo presenta Martín.